el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Cosa que el ensayo, bueno, si no consideramos con logaritmos, se van a ver como curvas, ¿ya? Si consideramos logaritmos, se van a ver como rectas, ¿ok? Al tratarse como curvas, realizamos la carga de A a B, de B a C realizamos la descarga. Cuando realizamos una descarga, tiene ese tipo de comportamiento, ¿ya? Una curva. Si queremos seguir volviendo a consolidar, ok, pasamos por un punto de equilibrio y continuamos con la parte de la consolidación, ¿ya? Y cuando estas gráficas lo volvemos al logaritmo, pues se van a convertir en rectas. Y al tener rectas, vamos a poder trabajar con pendientes, ¿ok? Tanto la pendiente de compresión, todo esta, CC, y como la pendiente de recompresión, que sería esta de acá, ¿ya? Entonces, pendiente, toda una recta, ¿no? Eso hemos dicho el día de ayer. Ahora, continuamos a ver. Ya. Ahora, al tratarse de pendientes, ¿ya? Suponiendo que esta es una recta, ¿ok? Suponiendo que es una recta, tomamos un pequeño pedacito, ¿no? Y tomando en cuenta que es una recta, pues lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la pendiente de esa recta, que hemos dicho que es la diferencia de delta de h dividida entre la distancia horizontal, ¿no? La distancia horizontal, ya que la pendiente en una curva, ¿ya? Sería mucho más difícil de determinar, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta unos segmentos diferenciales, ¿ok? Entonces, como hay dos pendientes, existen dos pendientes, la pendiente de compresión, ya lo vamos a colocar por aquí, y la pendiente de recompresión, ¿verdad? Las pendientes de recompresión. Entonces, la pendiente de compresión, que eso se representa con CC, ok, hemos dicho que la pendiente es la diferencia de la altura, a ver, la altura, a ver otra vez con otro color, la altura dividida entre la distancia horizontal, ¿no ve? Por lo tanto, la altura, esta altura de acá, acá la vamos a llamar delta E, ¿ya? Delta E. ¿Ok? Para que estén llegando recién, tenemos dos pendientes, la pendiente de compresión y la pendiente de recompresión. Cada pendiente trabajamos con su altura y su distancia horizontal. La altura, ya, la altura no va a ser de todito, ya de toda la gráfica, sino simplemente de dos puntos que yo estoy analizando de mi recta, ¿ok? De esos dos puntos yo voy a buscar lo que es, voy a conformar yo un triángulo rectángulo, donde voy a utilizar directamente su altura, todo lo que es altura, perdón, todo lo que es altura lo vamos a determinar con delta E, así se va a llamar, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con la distancia horizontal, simplemente va a ser la resta entre ambos esfuerzos, ¿ok? Por lo tanto, simplemente va a ser la resta de ambos esfuerzos. Pero en la altura no vamos a colocar delta DH, sino delta E, porque en el eje vertical tenemos aquí los índices de vacío, ¿ok? Índices de vacíos. Entonces, es por eso que tenemos y vamos a utilizar esta fórmula, que en realidad es la misma fórmula, solo que varía esto o esto, ¿no? Es lo mismo. ¿Se fijan? Es lo mismo. Longitud, logaritmo del esfuerzo efectivo final menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Y la altura delta E, ¿ok? El OCR ya sabemos que es la división del esfuerzo efectivo de consolidación dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. ¿Y para qué me sirve esto? Para saber en qué condición estoy, ¿ya? Es importante esto, para saber en qué condición estoy. ¿Por qué? Porque si me dice, estás en una condición de compresión y vas a otra condición de compresión, ya. Luego vas a una condición de recompresión, porque el OCR es mayor a 1, ¿ok? Por lo tanto, es una condición sobreconsolidada, entonces va a tener ese tipo de pendiente, ¿ok? A ver, vamos a ver más adelante si se entiende mejor esa partecita. Ok, entonces, ese es el enunciado del ejercicio que estábamos resolviendo, ¿ya? Y si se fijan bien,
Esto está tal cual como lo hemos determinado, ¿no? Excepto la parte de lo que está pidiendo, ¿no? Graficar la historia geológica del suelo y determinar el índice de vacíos en cada etapa. Ah, para cada etapa nos pide. Y también determinar el esfuerzo de consolidación en cada etapa. O sea, que me pide acá, para cada tiempo, calcular el OCR. Y también me pide calcular el índice de vacíos en cada tiempo, en cada etapa. ¿Ok? Todo lo demás es lo mismo, es el mismo ejercicio. ¿Ya? Solo que como no tengo las diapositivas, vamos a realizar con el video. Ya, entonces, ¿qué procedimiento vamos a seguir? Ya primero vamos a dividir y separar las etapas una a una. Eso ya hemos hecho. ¿Qué más? Anotar los datos que corresponden de cada etapa. También hemos hecho, ¿no? Hemos dibujado etapa por etapa y hemos anotado lo que corresponde a cada tiempo. Dibujar el perfil estratigráfico de cada etapa. ¿A qué se refiere esto? Hemos ido aumentando estratos, depósitos, hemos ido aumentando el nivel freático, es todo lo que hemos hecho, ¿no? Interpretar en dibujo lo que está en letras, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más me pide? Me dice calcular los esfuerzos efectivos en cada etapa. Esto también ya hemos hecho, ¿no? Calcular los esfuerzos efectivos en cada etapa. Realizar el historial geológico paso a paso. Esto hemos hecho el día de ayer, ¿no? Cómo graficar la gráfica de historia geológica, ¿no? Va así, vuelve, otra vez punto de equilibrio, sigue la pendiente, vuelve, otra vez viene aquí y sigue la pendiente, ¿no? Esa sería la gráfica más o menos. Ya hemos hecho eso el día de ayer. ¿Qué más? Ahora nos quedaría calcular los índices de vacíos en cada etapa, porque a partir de la gráfica que hemos hecho, calculamos los índices de vacíos. Entonces, realmente lo que importa es llegar a este paso. Y ya después puede variar, porque me puede pedir los índices de vacío de alguna etapa, ¿ya? De cada etapa es un poquito largo y puede que no les pida. Si son 6 tiempos, te puede pedir solo del tiempo 4 o del tiempo 5 o del tiempo 2, digamos, ¿ya? Perdón, del tiempo 2, tiempo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Te puede pedir de cualquier tiempo, ¿ya? Es raro que te pida de todos los tiempos, pero para que se entienda bien, en este ejercicio, ya hecho de todos los tiempos por si te dice, ¿y qué pasaba si me pedía el tiempo 5? ¿Y qué pasaba si me pedía el tiempo 2? Entonces ahí están respondidas todas sus dudas por adelantado. Ahora, ¿qué me puede pedir aparte de eso? Me puede pedir calcular los esfuerzos de consolidación de cada etapa, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Estos son los esfuerzos de consolidación, ¿ya? Esto me sirve para determinar a mí el OCR. Me puede pedir cuánto vale el OCR, ¿ya? En todas las etapas también. Aquí me está pidiendo índice de vacíos. Me está pidiendo esfuerzos de consolidación en cada etapa. Yo teniendo ahora esto, ¿ok? Me puede pedir el OCR también, en ese tipo de ejercicios, en cada etapa, el OCR, o para cualquier etapa o X. Y también me puede pedir cuánto es el valor de la curva de compresión, o cuánto es el valor de la curva de recompresión, o ambos me puede pedir, ¿ya? Pero no te puede pedir esto, vamos a hacer con otro color, para que se note. No te puede pedir esto que está en cuadrado como incógnita junto con esto, ¿ya? Porque ambos son directamente proporcionales, es decir, o relacionados. Yo necesito, ya, vamos a borrar esto. Yo necesito conocer los índices de vacíos, ya, de esa etapa, de esa etapa, de esa etapa, lo que sea. Y a partir de esos índices de vacíos, yo puedo determinar lo que es las curvas de compresión o las curvas de recompresión, ¿ya? Si me piden los dos, con mi iconita, y me dicen el OCR tanto, no sé qué, no puedo, ¿ya? No puedo. ¿Por qué? Porque el OCR bueno, no se relaciona directamente con esos parámetros, ¿ya? O me pide bien esto y me da esto, o me pide bien esto y me da esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo las alturas de los índices de vacíos o algún dato de índice de vacío, yo puedo determinar ya cuánto vale esa pendiente, cuánto vale esa pendiente. O sea, gráficamente se relacionan mucho esos dos valores, ¿ya? Quiero que entiendan eso, por favor. Entonces, todo esto me puede pedir, todo esto. Y nosotros vamos a determinar
mm, todo esto. Bueno, aparte, ya me da estos valores de acá, me da, ¿no? Ya me da esto. Y además me da un dato de este valor de acá, con un punto inicial, en punto cero vale tanto. Entonces, a partir de eso voy hallando los demás valores, ¿ya? Normalmente me dan ambos, sí, casi siempre me dan ambos, ¿ya? Pero pueden que les dé dos, a ver, mínimamente, les da esto de dato y en un tiempo les da el índice de vacíos, ¿ya? Creo que está muy rayado. Ya. Les da los coeficientes y en un tiempo el índice de vacíos. Si ya les da en dos tiempos, es decir, digamos aquí y aquí, o aquí más, digamos, en dos o tres tiempos, allá va a ser clarito que les pida estos datos de acá como incógnita. ¿Cuánto valen estos? Porque a partir de esos puntos ya puedo saber yo las pendientes, ¿no? ¿Cómo puedo saber la pendiente de algo? Con dos puntos, trazo una recta y conozco las coordenadas y determino la pendiente. ¿Ya? Listo, así que vamos a resolver esto de acá. Lo importante es que se entienda. Hemos hecho todo eso, ¿no? Tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6. Y hemos empezado a graficar lo que son la parte del historial, ¿no? Geológico. Y eso ha sido a partir del tiempo uno, ¿ok? Hemos dicho, el tiempo uno está a los 50 kilopascales y el tiempo 2 está a 220, por lo tanto, sigue una condición de compresión. A ver, ahora, ¿cómo voy a saber yo si el tiempo uno y el tiempo 2 están en compresión o recompresión? Eso es fácil, ¿ya? Eso es a partir de... A ver, vamos a esto mejor acá. Ahora sí vamos a hacer caso a lo que les he dicho ayer, ¿ya? A esto de acá. En un tiempo uno no pasa nada. Ya vamos a adelantar un ratito esto para que tengamos mejor. No mucho. A ver, a ver. 5, 6, ya. Ya. Entonces, esa es la gráfica, ¿no? Que hemos determinado nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué pasa? En el tiempo 1, yo no sé, cómo es un tiempo inicial, ¿ok? Yo no sé si está en consolidación, compresión, recompresión. No sabemos eso, ¿ya? Ahora, vamos a un tiempo 2, ¿ya? Porque es una condición inicial. Ahora, a partir de ese tiempo de referencia, vamos a ir al siguiente. Siempre tiene que haber un tiempo anterior, que es el tiempo de referencia, ¿ya? El tiempo 2, ¿qué dice? Y vamos a irnos a la palabra clave, ¿ya? La palabra clave es depositado, ¿ya? Depositado. Cuando existe un depósito, hagan de cuenta que esto es... Hagan de cuenta que todo eso de acá es masa de pan, ¿ya? El material es hecho de masa de pan, ¿ya? Sabemos que la masa de pan, ya hemos visto en la anterior clase que si la aprietas se deforma, pero se recupera un poco, ¿no? Algo así, ¿ya? Y que todo esto es peso, ¿ya? Peso. Ok, digamos un bloque de hormigón, si no, si, a veces determinar los diferentes pesos específicos o otro peso específico es un poquito complicado de entender una vez que estás comenzando, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando yo agrego tanto peso, todo un bloque de peso, a este otro material? ¿Qué va a pasar? Va a haber que las partículas internas se van a hacer más pequeñitas, ¿verdad? Los vacíos, los espacios vacíos que había aquí adentro, que digamos que antes eran así, los espacios vacíos, pues se van a hacer mucho más pequeños y se van a ir juntando, ¿ok? A medida que voy aumentando yo la carga. Entonces, ¿qué decir esto? Que se van a ir comprimiendo, esa es la palabra clave, comprimiendo, ¿ya? A la aplicación de esta carga. ¿Y por qué se va a comprimir? Porque yo estoy depositando. Entonces, esta es la palabra clave, ¿ya? En un tiempo 2 se ha depositado, ¿ya? No solo me sirve para graficar, sino para entender cómo está procediendo esto, ¿ok? Cuando existe compresión, estás trabajando tú con la curva de compresión. Cuando existe erosión, tú trabajas con la curva de recompresión, ¿ya? Porque el suelo trata de recuperarse. Por lo tanto, en el tiempo del 1 al 2 estamos en compresión, por lo tanto estamos con la curva de compresión, valga la redundancia, ¿ya?
Ahora, en un tiempo 3 me dice recompresión, o sea, me dice que se ha erosionado. Eso quiere decir del tiempo 2 al tiempo 3. ¿Qué sucede en este tramo? Pues, ¿qué sucede? Que se ha erosionado, se ha quitado, el suelo está recuperando su forma anterior, su forma inicial, por lo tanto, los vacíos están incrementándose, por lo tanto, pero no se incrementan del todo, ¿no? Por lo tanto, erosión significa recuperación, ok, de vacíos, es un poquito más grandes, pero no como estaban antes, ¿no? Por lo tanto, se recupera, hay una recompresión. Cuando hay recompresión, trabajan con la curva CR. Entonces vamos a ver que del tiempo al 1 al 2 están trabajando con una curva de compresión y del tiempo del 2 al 3, recompresión, por lo tanto, hacia atrás. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente. Tiempo 4, compresión. ¿Qué me dice eso? Compresión. Vamos a borrar todo esto. Mejor. Listo. ¿Qué me dice? Se ha rellenado. Rellenado significa que se ha aumentado. Si se aumenta más peso, eso se va a seguir comprimiendo, ¿verdad? El suelo se sigue comprimiendo. Las partículas se hacen más pequeñas, los vacíos se hacen más pequeños, más diminutos. Por lo tanto, todo esto se va a comprimir. Y si se comprime, trabajamos con la curva de compresión del tiempo 3 anterior al tiempo actual 4. ¿Qué sucede? Que trabajamos con la curva de compresión. Por lo tanto, del tiempo 1, 2, 3. Del tiempo 3 al 4. Hemos dicho que no puedo venir del 3 desde una zona de recompresión al 4 directo. No puedo hacer eso. Tengo que seguir la pendiente de compresión. Esta pendiente de compresión. Y para hacer eso, yo teóricamente yo tendría que volver del 3 al 2, aunque no lo raye, del 3 al 2 y del 2 continuar hasta el 4, siguiendo la misma pendiente, la misma recta. Y listo. Trabajo con la curva de compresión. Y esta curva es de recompresión, ¿no? El anterior ejemplo. ¿Ya? Así también se puede graficar, así entendiendo qué es compresión, qué es recompresión. Y así es mucho mejor. ¿Por qué? Porque así entiendo qué curva o qué pendiente, qué coeficiente de pendiente trabajo con qué tiempo. ¿Ya? En el tiempo 5 me dice erosionado. Por lo tanto, erosionado es recuperación. Y recuperación, eso quiere decir que antes tenía una carga fuerte y luego la ha quitado. Por lo tanto, recuperando, tiene una recompresión. ¿Ya? Curva de recompresión. También se llama curva de recompresión porque si se ha quitado peso, ¿ya? Luego, para volver a seguir consolidándose, o sea, se continúa por esta recta, ¿no? Hemos dicho, mía pendiente. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que volver a comprimirse, pues también recompresión, ¿ya? Recomprimirse, ¿no? Vuelve por aquí, y otras vuelve por aquí, y continúa comprimiéndose, ¿ya? Eso es importante que se entienda. Y para el tiempo 6 me dice que otra vez se sigue rellenando, entonces sigue aumentando más carga, entonces del tiempo 5 al tiempo 6 va a continuar en la misma pendiente. Tiempo del 4 al 5, digamos que este es el 5 que está por acá, y del 5 al 6, lo mismo, siguen con la curva de compresión, ¿ya? ¿Se entiende, verdad? Es otra forma también de poder determinar o analizar esta parte, ¿ya? Ahora, continuamos con esta partecita. Estoy explicando esto con Chuis, ya, para que puedan ustedes realizar este ejercicio en el examen, no lo dejen pasar porque realmente es facilito, solo sin entenderlo, ya. En este caso, lo que me daba en el ejemplo es el dato en el tiempo 2 del índice de vacíos que voy a utilizar, está en el tiempo 2, perdón, en el tiempo 3, ya, en este ejemplo del video. Lo vamos a hacer con el ejemplo del video, ya, porque así vamos a tener mayor coherencia. Ok, las otras diapositivas me hubiera gustado tenerlas, no sé qué ha pasado, creo que se ha suscrito en otro, con diapositivas de muros, ¿ya? Pero es lo mismo, que me den el tiempo 1, que me den el tiempo 2, van a ver que si le entienden que está en el tiempo 3, que es el más complicado, porque tienen que mover de aquí, allá, de allá, acá. Si me dan del 1 al 2, directo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me pide del índice de vacíos en este punto tiempo, no importa dónde voy a ir, porque
De todas maneras voy a pasar por todos los puntos, por todos los tiempos voy a hallar yo el índice de vacíos, ¿ya? Así que no se preocupen. Ok, partiendo entonces de este ejemplo, ¿qué voy a hacer? Prácticamente me pide los índices de vacíos, ok, en todos los tiempos. Y eso quiere decir que tengo que determinar el índice de vacíos en donde no tengo el dato. En el tiempo 1, a esa altura. En el tiempo 3, en el tiempo 2, perdón, a esta altura, tiempo 2, de este punto al tiempo 2, no tengo, ok. En el tiempo 3, que estamos arriba, sí tengo el valor. En el tiempo 4, que está acá, me pide el valor, cuánto vale. Y el tiempo 5 también acá. ¿Por qué lo estoy marcando esto? Porque esto es una recta que va más o menos de 0 a 1. Entonces, si esto es 0,75, obviamente el valor de T1 tiene que ser mayor a 0,75, debe ser a 0,8, 0,9, 0,78, mayor. Y los valores de T2, T5, T4, T6, T2E van a ser menores o comprendidos entre 0 y 0,75, o sea, como una recta real, ¿ya? Todo tiene que ser coherente, secuencial, ¿ya? Continuamos. Ahora, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué fórmulas yo voy a utilizar para poder determinar los índices de vacíos? Para poder realizar este cálculo, yo voy a utilizar los datos de curva de compresión y curva de recompresión, ¿ya? Y la curva de compresión y la recompresión vamos a utilizar junto con lo que es la fórmula de la pendiente, ¿no? Tengo aquí mi recta, mi pendiente, y yo voy a trazar un triángulo rectángulo, ¿ok? Donde yo aquí voy a utilizar lo que es el delta E, y la diferencia delta de la distancia horizontal, que quiere decir de aquí de mi esfuerzo efectivo final, menos el esfuerzo efectivo inicial, y todo esto con los logaritmos correspondientes, ¿ya? Esta fórmula de acá. Y el coeficiente, pues puede ser, y así me encuentro en la línea o la pendiente de curva de recompresión, o si me encuentro en la línea o en la curva de compresión, ¿ya? Nada más. Ahora sí, pero no sé si se puede hacer esto. Ah, ya, directamente aparece. Ya. No pasa nada. Entonces, vamos a ir tiempo por tiempo, ¿ya? Para el tiempo 1, ¿cómo hago yo para poder determinar en el tiempo 1 lo que es el índice de vacíos, ¿ya? El E sub 0, índice de vacíos. Yo lo que tengo que hacer, ¿ya? Si hacemos un pequeño zoom, tal vez, no sé cómo, tal vez ahí. Lo que yo tengo que hacer es, ¿ya? Moverme. Hagan de cuenta que estás parado en un punto y tienes que movilizarte por medio de los puntos para llegar al tiempo correspondiente. Entonces, este punto de acá es el tiempo 2. Para llegar al tiempo 1, ¿qué tengo que hacer? Si estoy acá, porque mi dato está obviamente en este punto. ¿Yo qué tengo que hacer? Si estoy en ese punto, es como Google Maps, ¿no? Tengo que venir primero al tiempo 2, acá, al tiempo 2. Y del tiempo 2 tengo que subir al tiempo 1. Este es el recorrido, ¿ya? Entonces, si se fijan bien los signos, si estoy de un valor de 0,75 y según la gráfica voy bajando, ¿qué va a pasar? Cuando bajo, ya, disminuye, por lo tanto esto va a ser resta, ¿ya? O sea, va a ser menor el valor, ¿no? Resta. Y luego de este punto, ¿ok? En subida, sumo. ¿Por qué yo pongo sumo o resto? Porque yo lo que voy a sumar o restar son esas alturitas, delta E1 de aquí a aquí, y delta E2 de aquí a aquí. Las alturitas, vamos a jugar todo con altura. Todo va a ser altura, ¿ya? Esta fórmula prácticamente la vamos a despejar para obtener puro deltas, ¿ya? A no ser que me den puro deltas, y tengo que determinar esto. Despejamos directamente, ¿ya? En este caso lo que vamos a hacer entonces es trazar los triángulos primeramente, ¿ya? Saber qué curva pertenece a cada línea. Sabemos que la curva de compresión siempre es mayor o tiene mayor pendiente que la curva de recompresión, ¿ya? Entonces, y tengo que saber los límites de los triángulos. Listo, ¿ya? Eso sabemos ya porque hemos graficado, ¿ok?
Lo único que no tienen que graficar eso aparte, ¿ya? En su gráfica anterior, en esta gráfica, aquí mismo analizan, aquí mismo, ¿ya? Ahí mismo trazan sus triangulitos y todo lo que sea. Ya no tienen que graficar como yo para cada tiempo, así. No, es innecesario, ¿ya? Yo lo estoy haciendo porque, para que se entienda mejor y no esté tan rayoneado el dibujo, ¿ok? Entonces, prácticamente yo tengo ya datos de esto o de esto, ¿ok? Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar yo, voy a calcular el delta de 1, eso de acá, ya por número, vamos a ver. Delta de 1, esta alturita de acá, acá, ¿cuánto vale? ¿Ya? ¿Y por qué hasta acá? Porque hasta aquí es los dos puntos, punto inicial, punto final, tiempo 2. Entonces aquí se forma mi triángulo rectángulo. Ahora, en esta región del triángulo rectángulo, ¿qué curva o qué pendiente estoy utilizando? Estoy utilizando la pendiente de compresión. Por lo tanto, recompresión no voy a utilizar, ¿ok? Voy a utilizar compresión. Lo que estoy haciendo acá directamente es despejar ya delta E, ¿ya? Es decir, que todo eso de acá, todo eso de acá, lo estoy llevando a multiplicar aquí, ¿ya? Y como no, ya no estamos trabajando con esto porque estamos en la curva de conversión en el tiempo 1 a 2, entonces simplemente estoy hallando despejado delta E1, ¿ya? Simplemente es despejar esa fórmula. Ok, CC tengo de dato y los límites también tengo dato, ¿ya? Logaritmo del esfuerzo efectivo final menos el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial. Sería logaritmo de 220 menos el logaritmo de 50, ¿ok? Y tienen que colocar esto en la calculadora, ¿no? No pueden restar los números y colocar logaritmos, es decir, no pueden decir 170, logaritmo de 170 directamente esto, no, ¿ya? ¿Qué más? Ya, resuelven y obtienen cuánto vale el delta de 1. ¿Ya? Este valor de acá no es el E sub 0 en tiempo 1 que estoy buscando, ¿ya? Esto simplemente es la altura, esta pequeña altura de acá, acá, ¿ok? Ya. Ahora vamos a concentrarnos en el E2, esta pequeña alturita de acá. Y voy a utilizar yo este pequeño triángulo, ese de acá. Sabemos que para ese pequeño triángulo yo utilizo la curva de recompresión, por lo tanto, de la fórmula general, la curva de compresión no estoy utilizando, sino la curva de recompresión en esta de acá, ¿ya? Por lo tanto, este tengo de dato. Todo eso vengo aquí a despejar, a multiplicar, y sería entre estos límites de acá, que es el delta de h, sería logaritmo del esfuerzo efectivo final menos el inicial, que sería el logaritmo de 120 menos el logaritmo de 118. Colocamos en la calculadora y tenemos el resultado de delta E2, ¿ya? Entonces, una vez teniendo esta altura de acá y esta altura de acá, lo que me interesa a mí es moverme simplemente por las verticales, ¿ya? ¿Y cómo voy a hacer esto? Si estoy en este punto de acá, en este punto de acá, en ese punto, ¿ya? Ahí, ¿ya? En este punto de acá, para llegar, solo me voy a volver por las verticales, ¿ya? Voy a subir o bajar, ¿ok? Solo eso. Entonces, si del tiempo 3 al tiempo 2, ¿ok? Bajo, o sea, me tengo que ver de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, ¿no? Del tiempo 3 al tiempo 2 y del tiempo 2 al tiempo 1, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Bajar, ¿no? Bajo yo, ¿ok? Bajo por el caminito. Entonces, si bajo, mi vertical va a tener esta dirección, ¿ok? Hacia abajo, negativo, ¿ok? Entonces, el delta E2 vamos a usar negativo. Y luego, cuando yo me encuentre en este punto de acá, ¿qué voy a hacer? Solo me voy a mover por las verticales, ¿ya? Para llegar del tiempo 1 al tiempo 2, vengo por aquí y subo. Si subo, yo tengo valor positivo. Por lo tanto, el delta 1 vamos a utilizar positivo. Y listo. Entonces, mi índice de vacíos en el tiempo 1 es igual a qué? A mi índice de vacíos inicial, el dato que tengo, ¿ya? Y del tiempo 3 al tiempo 2 estoy bajando. Por lo tanto, sería menos delta de 2. ¿Ok? Menos delta de 2. Y del tiempo 2 al tiempo 1, que es lo que estoy buscando, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿ya? Sumo.
¿no? Porque estoy subiendo. Sumo. Aquí también he dicho sumo. Listo. Reemplazo los tres datos y obtengo cuánto vale el índice de vacíos en el tiempo 1. Ya hemos dicho que va a ser mayor a 0,75, ¿verdad? En este caso es 0.827. Ya, les recomiendo usar tres decimales en esos datos. ¿Ok? Vamos a las preguntas, vamos a hacerlas en este caso una vez que terminemos de hallar los demás tiempos, ¿ya? Así poco a poco se va a ir entendiendo cómo calcular para cada etapa. Listo. Ahora, para el tiempo 2, ¿ya? Yo solo voy a tomar en cuenta, en vez de toda la gráfica, solo me interesa saber del tiempo 3, que es el dato, siempre el dato. Ahora, hallar el tiempo 2. No me interesa tener la gráfica del tiempo 1, ¿ya? Para explicar, ¿ya? ¿Cómo hago entonces esto? El tiempo 2. Si quieren hacen también, ¿no? Cada gráfica así pueden entender mejor cuando están interpolando. Ahora, para la etapa 2, hallar su índice de vacíos, ¿qué puedo hacer? Yo primeramente voy a saber que en esa etapa estoy trabajando yo con la curva de recompresión, ¿ya? Por lo tanto, como es una sola pendiente, yo solo voy a tener un solo triangulito, ¿ok? Ahora, del tiempo 3, ¿qué estoy buscando? Hacia el tiempo 2, ¿ya? Como estoy bajando, ven la pendiente del tiempo 3 al tiempo 2 es negativo, no estoy bajando, ¿ya? Otra cosa fuera que si de dato tuviera el tiempo 2, ¿ya? Y tendría que subir al tiempo 3, o sea, tendría que calcular cuánto vale el tiempo 3. Por lo tanto, tendría que tener ese recorrido aquí, de aquí el tiempo 2 al tiempo 3, ¿ya? Simplemente es como mover el dato, que el dato se mueva por el caminito, ¿ok? Por lo tanto, en este caso sería positivo. Si el dato es tiempo 2 y tengo que calcular tiempo 3, en este caso tendría que sumar cuánto vale este delta de 1 al delta inicial, ¿ya? En este caso, el dato está en el tiempo 3 y tengo que ir al tiempo 2, por lo tanto estoy bajando, por lo tanto el delta de 1 va a ser negativo, negativo, ¿ya? Entonces sabemos que es CR, por lo tanto utilizamos CR, ¿no? El CC no utilizamos, ¿ya? Listo, sabemos los límites, 220, 118, logaritmo de 220 menos 118, y realizamos, o reemplazamos en la calculadora y tenemos que el delta de 1 vale 0.007, por eso con tres decimales lo digo, ¿ya? Listo, como solo tengo un delta, simplemente reemplazo. El delta en el tiempo 2 es igual al dato del delta inicial, o el E sub 0 inicial, ¿ok? Que está en el tiempo 3. Y como estoy bajando es negativo, ¿no? E sub 0 menos delta de 1 sería 0.075 menos 0.0075, que esto es el delta de acá. Y tendremos que es 0.743. ¿Ya? Y este es un valor menor a 0.75, ¿no? Entonces corresponde, tiene coherencia. ¿Ok? Continuamos. Uy. Para la etapa 3, por ejemplo. Ay, ¿qué pasa? Etapa 4. Ah, ya. ¿Por qué no hay etapa 3? Porque la etapa 3 es dato. Ya tenemos ese valor de índice de vacío. Entonces no corresponde calcular. Pasamos a la etapa 4. ¿Ya? La etapa 4, ¿qué me dice? La etapa 4, si mi dato está en este punto de acá, o sea, acá en el tiempo 3, y me dice llegar hasta el tiempo 4, ¿cómo tiene que moverse mi, no sé, un autito, por ejemplo? Tiene que venir acá, tiene que bajar, ¿no? Bajar. Y otra vez, bajar. Por lo tanto, los valores delta E, este valor delta E1, que es este chiquitito de acá, y este valor delta E2, que es este de acá. ¿Ya? Para cada ejercicio se reinicia, ¿no? Delta E1, delta E2, o sea, para cada etapa. Ya no estoy diciendo para la etapa 7, delta 14, delta 15, no. ¿Ya? Delta 1, delta, si en la gráfica hay dos deltas, para interpolar este caso para la etapa 4, solo utilizo delta 1, delta 2, no pasa nada. Ya depende de ustedes. Simple nomenclatura. Para mover del tiempo 3 mi índice al tiempo 4, ¿ya? Yo tengo que bajar y luego seguir bajando. Por lo tanto, eso es negativo, negativo. Es decir, que los valores que obtenga esos deltas van a ser negativos y negativos. ¿Ok? Si, por ejemplo, mi dato estuviera en el tiempo 4 y tengo que ir al tiempo 3, pues va a tener este recorrido, ¿no? Subida y luego subida. Por lo tanto, sería positivo y positivo, ¿ya? En el caso contrario. Vale.
Ahora, lo que vamos a hacer es calcular, ¿ya? Para el tiempo del 3 al 2, es decir, para el delta E1, que comprende el tiempo 3 a 2, ¿ok? Que va en este sentido, tenemos la curva de recompresión. Entonces, utilizamos curva de recompresión para el delta E1. Y los límites, de aquí hasta aquí, de 220 a 118. Final menos inicial. Y tenemos que el delta E1 es 0.007, negativo. Listo. Ahora, para seguir bajando de aquí hasta aquí, solo tengo que tomar en cuenta ese triangulito de acá. ¿Ya? Y conocer los límites de aquí hasta aquí, ¿no? Ahí. Entonces sería, ¿y con qué curva? Con la curva de compresión. Entonces aquí va a variar. Lo que varía de aquí, CR, aquí es CC. Dato. ¿Ya? Diferente pendiente. Y logaritmo de 262 menos 220. Logaritmo de 220. Tenemos que, esto es el índice, delta es sub 2, es igual a 0.018, ¿no? Y esto como está bajando, también es negativo, ¿ya? Entonces el índice en el tiempo 4 sería igual al índice de vacíos inicial, que está en el tiempo 3, ¿no? 0.75 menos delta E1 y menos delta E2, ¿ya? Estos signos de acá siempre van a variar dependiendo cómo me estoy moviendo, ¿ok? Reemplazo y obtengo que es 0.733. Yo creo que ya se entiende, ¿verdad? Esta parte, o terminamos de hacer todas las etapas. Yo creo que ya se entiende, pero vamos a hacer la etapa 5, a ver cómo es la etapa 5. La etapa 5 es interesante, a ver. Aquí, ¿qué sucede? Lo importante es primero ver, antes de graficar los triangulitos, o después, también importa, dónde estoy parado y a dónde voy a ir. Es la pregunta importante. Mi dato es el tiempo 3. Tengo que llegar a la etapa 5, el tiempo 5. Listo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la etapa 5? Entonces, primero tengo que llegar al tiempo 2, del tiempo 2 al tiempo 4 y del tiempo 4 al tiempo 5, ¿no? Seguir el caminito. Tengo que bajar, ¿no? Bajas en vertical. O sea, si estás en esa dirección, bajas y obviamente descomponiendo este vector, pues sabemos que la vertical baja, ¿no? Y es negativa, ¿ok? Eso se entiende. Entonces, bajo, negativo. Del tiempo 2 al tiempo 4, bajo también, negativo. Y del tiempo 4 al tiempo 5, ¿qué hago? Subo, ¿verdad? Por lo tanto es positivo. Entonces, hago lo mismo que hace rato, ¿no? Primero del tiempo 3 al tiempo 2, o sea, para primer delta E1, trazo los triangulitos, ¿ok? Los triangulitos, delta E1, delta E2 y este chiquitito, delta E3. Para delta E1, sus límites, este y este, ¿ok? Digo, entonces trabajo con CR, ¿ya? CR, y reemplazo y sería final menos inicial, ¿no? Los esfuerzos. Y obtengo el resultado. Para el segundo, allá cambia la pendiente. Ahora estoy trabajando de tiempo 2 a tiempo 4 con la pendiente CC. Reemplazo CC, ¿ya? Y final, esfuerzo final menos el esfuerzo inicial, 262 menos el logaritmo 220. Y obtengo el resultado. Finalmente, para el delta E3, es chiquitito de acá, ¿ok? Que estoy subiendo, que está entre los límites 262 y 220, yo estoy trabajando con la curva de recompresión, la pendiente de recompresión, que es paralela a esta de acá. Por lo tanto, sería CR. Reemplazo y obtengo que delta de 3 es 0.003, ¿ya? Ahora, para determinar los signos, ya hemos dicho, si bajo, negativo. Del tiempo 2 al tiempo 4, bajo, negativo. Del tiempo 4 al tiempo 5, subo, por lo tanto es positivo. Entonces sería negativo, aquí está negativo, negativo y positivo. Delta de 1, negativo, delta de 2, negativo, y delta de 3 que estoy subiendo, positivo. Reemplazo los valores a mi índice de vacíos inicial y lo que voy a tener es el índice de vacíos en el tiempo 5. ¿Ya? Así ves, puede haber tener uno, dos o tres reemplazos de forma. ¿Ok? Y en el tiempo 6, ¿qué sucede? En el tiempo 3, ya, aquí también hay algo interesante. ¿Por qué? Porque aquí tiempo 3
Del tiempo 3 voy al tiempo 2, ¿no? A ver, antes que nada aquí había un tiempo, ¿verdad? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y luego volvían aquí, tiempo 5, luego al tiempo 6, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí me pide determinar la etapa 6, el índice de la etapa 6, a partir de la etapa 3. Entonces, a mí no me interesa pasar, a ver, ¿tendría sentido esto? Del tiempo 3 ir al tiempo 2, del tiempo 2 al tiempo 4, del tiempo 4 al tiempo 5, del tiempo 5 al tiempo 4, del tiempo 4 al tiempo 6. Estoy haciendo algo de más acá, ¿no? O sea, no tiene sentido venir, sumar 1 y luego restar 1 o cualquier valor que sea este de acá. No, no, es hacerlo doble trabajo y no tiene sentido en todo caso, ¿ya? Y el tiempo 1 tampoco lo he graficado acá porque no necesito pasar por el tiempo 1, ¿ya? He visto también que a veces se complican. Aquí ponen un triángulo y aquí ponen otro triángulo, que no está mal, ¿ya? Al fin y al cabo, este delta de 2 es la suma de este delta de acá y ese delta de acá, en las alturas, ¿no? Entonces, también se puede, pero puede hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque aquí en este paso, tú puedes ir del tiempo 3 al tiempo 2 y del tiempo 2 al tiempo 6 sin pasar ya por el 5 y sin sacar doble triángulo. ¿Por qué? Porque ambas rectas comparten la misma pendiente, la pendiente CC. Entonces, tómalo como si fuera un solo triángulo grande. ¿Ya? Ok, entonces ahí es el delta 1 y estoy del 3 al 6 estoy bajando, por lo tanto, resta. Del 2 al 6, que es cuando todo global, se resta. Por lo tanto, los resultados acá se van a ser negativos, negativos, o directamente reemplazar acá, ¿ya? Negativo acá, negativo acá. ¿Ok? Porque acá no tiene incidencia de signo, ¿no? Simplemente estoy marcando yo que los resultados van a ser, bueno, aquí es 2, no sé por qué está puesto 1, ¿ya? Igual, identifico la curva, CR, identifico la curva, CC. Pongo los límites, 220 a 118, 220 a 118, 362 a 220, 362 a 220, y obtengo los resultados y luego al valor del índice, perdón, perdón, índice de vacíos inicial lo voy a restar, ya para obtener en la etapa 6 el índice de vacíos. ¿Se entiende, no? ¿Cómo calcular esto? ¿Alguna pregunta de esta parte de cómo determinar los índices de vacíos? Preguntas, por favor. A ver, Oh, sí, vamos a resolver exámenes pasados del Camacho también. sí, este es un examen pasado. De odométrico creo que entra igual, ¿no? Sí, terminando este ejercicio de historia arqueológico, vamos a ir al odométrico, ¿ya? Solo que es que no quiero eh, que en pleno método odométrico estemos entrando en historia arqueológico, porque ¿cómo te digo? La teoría se parece mucho, o es casi la misma, ¿ya? Solo varían en fórmulas, pero esa parte de cómo se comporta el suelo, consolidado sobre consolidado, eso entra en odométrico, ¿ya? Está bien, sí. Ya. Si no hay preguntas, pasamos entonces a determinar, a continuar, ¿ya? Ahora, aquí en la tablita, ya, en el segundo enunciado me decía, determine los esfuerzos de consolidación, que es eso de acá, ¿ya? Entonces, me pide esto. ¿Cómo yo determino esto? ¿Ya? Ahora vamos a hacer esto de acá. Vamos a hacer- Ya. Sí, bueno. A ver, ya. A ver, ¿qué es el? Primeramente, para determinar esto, tengo que saber qué es esto, ¿ya? El esfuerzo efectivo de consolidación, ¿ya? Se refiere a esto. Vamos a colocarlo en literal porque es fácil de... ¿Qué pasa? Allá.
El esfuerzo efectivo de consolidación es la máxima o el máximo esfuerzo registrado hasta la actualidad. Y cuando digo hasta la actualidad, me refiero que la actualidad es la etapa en la que estés. En la etapa en la que estés. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo estoy analizando para la etapa 3, esa es mi actualidad. Todo lo demás no existe todavía, está en el futuro, no existe. Por lo tanto, hasta la etapa 3, ¿cuál es el máximo valor que se ha registrado? El máximo esfuerzo, 220. Es como su récord, ¿ya? Entonces, y así calculamos esto. En la etapa 1, el esfuerzo efectivo inicial, si aquí en la etapa 1 no me dice, por ejemplo, y se ha registrado hasta el momento un esfuerzo de consolidación de 1000, o bueno, de 100, digamos, ¿ya? De 100 kilopascales. Entonces, si me da de dato este valor en la etapa 1, como me da de dato por el índice de vacíos, digamos, o cualquier dato, aquí directamente, como este valor es mayor al esfuerzo efectivo inicial, coloco aquí el valor del esfuerzo de consolidación, que sería este dato, ¿ya? Pero si este es 100, ¿no ve? Y aquí es 150, el esfuerzo efectivo que he calculado. Entonces, si antes estaba registrado 100 y ahora estoy sacando 150, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el récord? 150. Entonces, este se va a convertir en mi nuevo máximo de esfuerzo efectivo registrado. ¿Se entiende? De eso se trata. Como aquí no me ha dado ningún dato, entonces este valor de acá es el valor máximo registrado, el récord. Así va a ser mejor, creo que se va a entender, el récord de esfuerzo registrado. Y vamos a colocar aquí, mejor aquí con números 50. Ahora, me dice acá, en la etapa 2, en la etapa 2 hemos calculado ya de cada etapa, ¿no? En la etapa 2 hemos calculado 220 kilopascales. ¿Ok? Ahora, hasta la actualidad, en la etapa 2, ¿cuánto es el esfuerzo registrado récord? Es 50, ¿no? Este era el récord. Pero en la actualidad, es decir, en la etapa 2, hemos sacado 220. Eso quiere decir que hemos superado el récord de 50. Ok, entonces estamos en... Entonces el nuevo récord es 220. Prácticamente es anotar récords, el esfuerzo de consolidación, ¿ya? En la etapa 3, ¿qué pasa? En la etapa 3 pasa algo interesante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, ¿ya? En la etapa 3, primero que nada, vemos el récord anterior, 220. Bueno, no el anterior, sino el máximo de todos los anteriores, ¿no? Porque puede que en la etapa 0, digamos, puede ser 500 que salió el esfuerzo, ¿ya? Pero no importa. En la etapa 3, ¿ya? En la etapa 3, nosotros hemos sacado un valor de esfuerzo efectivo inicial de 118, ¿ya? Pero el máximo registrado hasta este momento, ¿cuánto era? 220, ¿ya? El máximo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, este valor no ha batido el récord anterior, el mayor esfuerzo registrado de consolidación. Por lo tanto, va a mantener esto su medalla, digamos, ¿no? O sea, su lugar, ¿ok? Su registro. Se mantiene. Eso quiere decir, ¿ya? En la etapa 4, ¿qué pasa en la etapa 4? En la etapa 4 yo tengo 262 que hemos registrado en la actualidad. En la actualidad estamos en la etapa 4, entonces 262. 262 y el récord registrado del esfuerzo de consolidación era 220. Entonces, en la etapa actual ha superado el récord registrado anteriormente. Por lo tanto, el nuevo récord se va a anotar acá, 262. ¿Entiende lo que estoy haciendo? ¿Cuánto sería para la etapa 5 y para la etapa 6? A ver, respóndanse rapidito ustedes y voy a responder yo. Así van a ver si han entendido o no. Ustedes mismos van a identificar si han respondido bien o no. ¿Ya? Bueno, para la etapa 5, que es mi
actualidad, ahora, yo he registrado 202 kilopascales, ¿ya? Pero yo tenía registrado antes, ¿cuánto? 262. Ya, entonces, este récord no se ha batido, entonces el récord se mantiene, ¿ok? Se mantiene. Que sería 262. Y por último, para la etapa 6, que es 362, eso sí ha superado el récord que había anteriormente. Por lo tanto, el nuevo récord es de 362. ¿Listo? Entonces, solo era eso. Esa es la manera de calcular los esfuerzos de consolidación. ¿Ya? Hay otra manera de calcular también cuando me dan las gráficas, ¿no? Para asentamientos. A un costado van a ver en los ejercicios algo así. Así, creo que he visto en algún examen. O en otro examen he visto así. Y aquí dice esfuerzo de consolidación, ¿eh? O aquí dice esfuerzo de consolidación. Y aquí da un valorcito, un valorcito, un valorcito. Y aquí da un valorcito que dice, digamos, 150. Y aquí dice 400, no sé, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Para interpolar simplemente, una gráfica de interpolación. Para interpolar cuánto vale en los puntos que yo requiero saber, ¿ya? Forma gráfica y esto forma analítica, ¿no? Con la teoría. Ahora, aunque a mí, uy, a ver, vamos a adelantar creo que en el video. Y un ratito, ahí, vamos a borrar un ratito esto. Pregunta hasta aquí cómo determinar esto. Vamos a ver si coincide con lo que ha sacado el video, ¿ya? Si está bien lo que estamos haciendo, que no tendría que variar. Ahí está. A ver, vamos a ver. 50, 220, 220, 262, 262 y 362. Está bien, tal cual. Ya, tal cual. Si no me creen, ahí está. 50, 220, 220, 262, 262 y 362. Ya. Ahora, ¿para qué me sirve a mí esto? ¿Ya? A pesar que hasta aquí me he pedido el ejercicio, hasta aquí he acabado el ejercicio, ¿ya? Pero yo les he dicho que me puede pedir también el OSR, o me puede decir verifique o mencione en qué estado se encuentra cada etapa, sobre consolidado o normalmente consolidado. ¿Y para qué me va a servir esto? Para poder saber o determinar para el asentamiento odométrico, el SOED. Para eso me sirve. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a determinar el OCR ahora entonces? Con la fórmula de OCR, esfuerzo de consolidación efectiva dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. Simplemente es la división de este con este. ¿Ya? Divido y lo que voy a tener yo es esto. ¿Ya? Divido 50 entre 50, tengo 1. 220 entre 220, tengo 1. 220 entre 118 es 1.9. Esto es mayor a 1. ¿Ya? Ahora, cuando es 1, hemos dicho que si el OCR es igual a 1, estamos en una condición normalmente consolidada. Si el OCR es mayor a 1, estamos en una condición sobreconsolidada. Entonces, la división de esto con esto, o esto entre esto, sería 1 y estamos en una condición normalmente consolidada. 220 entre 220 es 1 normalmente consolidado. En este caso, esfuerzo de consolidación 220 entre 118 es 1.9, por lo tanto esto es mayor a 1. Entonces estamos en una condición sobreconsolidada. 262 entre 262 está igual a 1, por lo tanto es normalmente consolidado. En la etapa 5, 262, ¿no? Dividido entre 202 es 1.3, que esto es mayor a 1, por lo tanto es una condición sobreconsolidada. Y en la etapa 6 sale 1 la división y por lo tanto estamos en una condición normalmente consolidada. Esto les puede pedir, ¿ok? Y así se halla, ¿ya? Dividiendo esto y conociendo la regla de los OCR. Esas son las reglas de los OCR. OCR igual a 1, normalmente consolidado. OCR mayor a 1, sobreconsolidado. ¿Ya? Listo. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Okay? Ahora, como les he dicho, puede que les den, por ejemplo, puede que les den de dato, digamos, el índice de vacíos en el tiempo 1
en el tiempo 3, ¿ya? Y en el tiempo 2, digamos, ¿ya? En esos 3 puntos puede dar el valor del índice de vacíos. ¿Y qué pueden hacer ustedes? En este caso, no, seguramente no me va a dar esos valores de acá, las pendientes. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá que despejar, ¿ya? Hay el delta, obviamente, pero este valor de delta va a ser facilito de hallar porque simplemente tengo aquí un valor 0,8, digamos, y otro valor aquí 0,75. Directamente lo resto y obtengo el delta de 1. No tengo que estar reemplazando acá nada. Uno, porque tampoco voy a tener estos datos de acá, ¿ya? Obtengo el delta de 1, ya tengo ese dato. Obtengo los límites, ya tengo. Yo tengo que identificar qué curva es la que yo estoy determinando, ¿ya? Porque si tengo este valor de acá, tengo este valor de acá, tengo este de acá, voy a despejar eso de acá. Y aquí está mi respuesta, pero tengo que saber yo si el valor que te voy a hallar es S o SR, ¿ya? Y todo va a depender de la gráfica, ¿no? Si está hallando del tiempo 1 a tiempo 2, que tiene mayor pendiente, además, si se están depositando, se están rellenando material, estoy en compresión, estoy en curva de compresión. Si se está erosionando, curva de recompresión. Entonces, ahí va a diferenciarse, ¿ya? Porque aquí he visto errores igual, una vez que están acá, ay, pero no sé qué valor estoy determinando, CC o CR, ya todo depende cómo se está comportando la etapa, ¿no? Si estamos rellenando o estamos erosionando, si estamos depositando o rellenando o estamos depositando, ¿ya? Eso quería aclarar. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora vamos a pasar al odométrico. Ya. A ver, ahora que recuerdo, hay a ver,